Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Buenos días, les habla el doctor Alberto Jálave. Estás escuchando tu programa Historia en General, donde hablaremos de datos importantes y sucesos trascendentes que serán de mucho interés para todos los que escuchan y vean este programa. Comenzamos. Buenos días, hoy martes 12 de octubre del 2021. Comenzar porque cuando preparé el programa de la historia del rock, me acordé mucho de un maestro mío que toca la guitarra eléctrica de una manera impresionante, el doctor Enrique Lelo de la Rea, que yo considero uno de mis mejores maestros de la carrera de medicina. El doctor Lelo de la Rea nos enseñaba a diagnosticar. Era nuestro internado en el año 1996. Hacíamos guardias muy pesadas. En esa época no había tanto consentimiento para los internos, estudiantes de medicina, y hacíamos guardias un día sí y un día no. Yo creo que era importante porque a veces el agotamiento físico y mental hace que la mente tenga capacidades mucho más impresionantes. Yo lo decía cuando eran las 4 de la mañana de una guardia antes, un día antes que habíamos hecho guardia, y al siguiente día a las 4 de la mañana y llegaban los pacientes y los teníamos que diagnosticar y aprender y manejarlos y sacarlos adelante. Esos momentos de tener que despertar, tener que liberar adrenalina, endorfinas y poder ser exitoso en un diagnóstico, eso es lo que nos enseñaba el doctor Enrique Lelo de la Rea. Y en verano de 1996, él hacía una reunión en su casa con todos los internos en su departamento y tocaba la guitarra eléctrica. A ver si podemos pasar el video del doctor Enrique Lelo de la Rea. Yo se lo pedí, yo le escribí, le dije que si lo entrevistábamos, me mandó este video de cómo él toca la guitarra. Dura casi 2 minutos. Es él. Hoy, martes 12 de octubre, yo le llamaría históricamente más sencillo, sin darle mucha revolución a un día tan importante para la humanidad, simplemente el día del descubrimiento del Nuevo Mundo, que realmente fue el 11 de octubre cuando llegaron las carabelas
Desde la Pinta, los marineros que estaban desvelándose, porque era de noche, empezaron a ver aves de tierra, gaviotas, pelícanos, entonces dijeron, ya llegamos a tierra firme, el 12 de octubre. La vida de Michael Jackson, el genio más grande de música de todos los tiempos, así está catalogado. Nació en agosto de 1958. Es importante saber la vida de un hombre que aportó de las más grandes músicas de toda la historia, Michael Jackson, y sufrió mucho. Quizá fue el actor, artista, cantante que más sufrió durante su vida. ¿Y por qué? ¿Por qué esta situación de un hombre con tanta capacidad, que cambió la historia, que generó alegría a tanta gente? Sus bailes hasta ahorita generan mucho bienestar a los que bailan Thriller y todas estas escenografías que se crean a partir de la música de Michael Jackson. Sus papás en Estados Unidos, que ponen un segundo nombre, le llamaron Michael Joseph Jackson. Joseph es un nombre muy utilizado en Estados Unidos. José en español. Y vivió Michael Jackson una época muy difícil en Estados Unidos porque el racismo estaba a su máximo poder, a su máxima expresión. Sus primeros 10 años, por ejemplo, había racismo en Estados Unidos, no los dejaban votar a los afroamericanos, había estados donde los limitaban mucho, había estados increíbles donde no podían jugar deportes los afroamericanos, ni béisbol, ni fútbol americano, que sabemos que son los mejores deportistas todavía. Entonces Michael Jackson vivió esta época de racismo irracional, que yo creo que si la humanidad tendría que pedir disculpas a algún grupo social, sería a los afroamericanos. Hay una película, Mississippi en llamas, sobre un conflicto que se vivió en Estados Unidos en 1964. Esto influyó mucho en Michael Jackson porque él era afroamericano y él sabía que era un genio, él sabía que era un sabio en cuanto a composición de letras, él sabía que podía cambiar a la humanidad con una sola canción. Cuando tenía 14 años y formaba su grupo con sus hermanos que se llamaban los Jackson 5, él, como tenía la voz más de niño y adolescente, esta voz que tanto llama la atención a la humanidad, como Luis Miguel, ¿no? Cuando empezaba a cantar de niño, a los 14 años, Michael Jackson cantó un éxito de película que se llamaba Ben, que era sobre un ratón de una película Ben, y la canción causó un éxito impresionante de Michael Jackson, ¿eh? Él sabía que cantar una canción con tanta emotividad, con tanto sentimentalismo, con tanta capacidad de expresión y de demostrar un sentimiento por medio de su voz y de su música. Desde esa época cambió la historia de Michael Jackson a los 14 años. Y comenzó su carrera, comenzó a escribir, comenzó a independizarse de sus hermanos porque tenía que independizarse, aunque se querían mucho. Las familias afroamericanas son familias muy unidas en toda la historia de los Estados Unidos, pero él sabía que tenía que ser independiente y sus hermanos seguir su camino. Es considerado Michael Jackson por los récords Guinness como el personaje más famoso de todos los tiempos, el artista cantante más famoso de todos los tiempos. Tiene el récord Michael Jackson por sus producciones, por las ventas de sus discos, por los conciertos que ha dado, por el primer Super Bowl que él presentó como medio tiempo. A partir de ese Super Bowl, los medios tiempos del fútbol americano comenzaron a hacerse muy, muy exitosos gracias a Michael Jackson, que se unió a una marca de refrescos también, lo que eso en Estados Unidos motiva mucho a la sociedad. Los refrescos de cola en Estados Unidos son parte de la idiosincrasia de un país tan grande. Su álbum Thriller de Michael Jackson en 1982 ha sido el único que coloca 7 de las 10 canciones en top 10 de las canciones que tienen un álbum. Michael Jackson era un genio que cambió la historia de la humanidad. En esa misma época, en 1982, grabó una canción con John McCartney. En esa época ya se hacían videos de las canciones que se transmitían en varios canales de videos.
Yo creo que esto, desde un punto de vista ya de análisis de la vida de Michael Jackson, yo creo que este le cambió totalmente su vida. La canción se llamaba Ébano y Marfil. Imagínense, 2 años después de que muere John Lennon, Michael Jackson se une con Paul McCartney, que podría ser el cantante más famoso de los 80s, bueno, el único que quedaba de la época de oro del rock, si hablamos de los 60, 70s, y se unió con Michael Jackson a cantar una canción muy controversial, les digo, desde un punto de vista de análisis de personalidad, que se llamaba Ébano y Marfil, de lo que quiero hablar después del corte sobre esta canción con Paul McCartney y Michael Jackson. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. El mismo año 1982, llamado Ébano y Marfil, que de alguna manera es generar distanciamiento. Ébano es, todos sabemos, la madera de color negro, y el marfil es el colmillo color blanco. Entonces era una canción que decía que todos tenemos que vivir juntos, aunque seas ébano o marfil, como las teclas de un piano, que las teclas ya ven que hay blancas y negras. Entonces esto yo creo que le generó mucho conflicto existencial a un genio del tamaño de Michael Jackson para querer cambiar su historia y la historia de la humanidad. Y por esa época era el cantante más famoso de la historia. Ya Michael Jackson superó a John Lennon, superó al mismo Paul McCartney, superó a Elvis Presley. Michael Jackson, y en esa época empezaron a grabar ya en 1984 el disco We Are the World, que salió a principios de 1985, en el que recabaron $63 millones para Etiopía, que claro, les llegó, y Etiopía se volvió un país muy desarrollado con todo este dinero que se obtuvo del disco We Are the World, en el que Michael Jackson era la estrella principal. Era un conjunto de varios cantantes, y Michael Jackson era el que llevaba
la batuta, por así decirlo, en 1984, porque ya era el cantante más famoso del mundo. Un año después, ya entrando en 1986, es cuando Michael Jackson empieza a decolorarse de su piel. Se comentó por medio de médicos y de especialistas y todo que le dio una enfermedad que se llama vitiligo, en el que su piel se empieza a tener manchas que pierden totalmente la pigmentación. A cualquiera que le da las manchas de vitiligo son totalmente blancas. Entonces, Michael Jackson empezó a tener manchas blancas hasta que por medio de tratamientos y de todo este conflicto que se generó a raíz de que tenía vitiligo, se convirtió totalmente todo su cuerpo en color blanco. Salía en los videos, el pecho, los brazos, toda la cara, el cuello, cosa que no aparece normalmente en el vitiligo, así, porque el vitiligo da manchas, no todo el cuerpo de blanco, y Michael Jackson se convirtió totalmente su piel de color blanco, lo que generó mucha expectativa de saber qué le pasó y saber por qué se cambió así. Y compuso una canción muy interesante que se llama Heal the World, curar al mundo, ya en 1991. En 1993 ya compuso su canción No importa si eres blanco o negro, black or white, y empezaron las acusaciones de abuso de menores, todas exageradas e infundadas desde 1993, el mismo año que funda un parque de diversiones que quería ser parecido al de Disney, que le llamó Neverland. Yo creo que eso tuvo que ver con el fracaso, porque Neverland es como la tierra de nunca. Entonces no sé por qué así le quiso llamar Michael Jackson, un lugar para niños. Tenía tanto dinero que pudo construir un parque de diversiones en 1993-94 y no, al final no funcionó. Ese mismo año, 1994, se casa con la mujer con más ascendencia de rock and roll del mundo, la hija de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, hija de Elvis y de Priscilla. Nada más duraron 20 meses casados, pero todo lo que dijo ella fue de que siempre estuvo enamorada de un hombre como Michael Jackson durante 20 meses que duró su matrimonio, y les digo, un hombre muy inestable, Michael Jackson, toda su vida muy inestable emocionalmente. 2 años después se casa con la enfermera de su dermatólogo, el mismo dermatólogo que le cambió la piel a color blanca totalmente. Su enfermera ya estaba embarazada, Debbie Rowe, y 3 meses después de la boda nació su primer hijo de Michael Jackson con la enfermera de su doctor. Vean qué interesante. Y le llamó él Michael Joseph Jackson Prince Jr. Nada que ver con el cantante Prince. Y este niño nació de Michael Jackson totalmente de piel blanca. Eso le causó mucho conflicto existencial a Michael Jackson, porque aunque él hubiera tenido vitiligo y él se hubiera aclarado su piel, pues sus hijos debieron haber sido afroamericanos para tener una concordancia genética. Pero el niño nació blanquito. Cuando quisieron que Michael lo presentara, salió con el balcón con el bebé de 9 meses y lo asomó. Entonces, eso causó muchísima controversia en el mundo. El bebé tenía Michael Joseph Jackson Jr. 9, 10 meses, y Michael lo asomó del balcón y todo el mundo se asustó de que se pudiera caer. Lo sacó con una toalla, y finalmente fue muy controversial ese suceso que cambió la historia de Michael Jackson, pero él seguía siendo el cantante más exitoso de todos los tiempos a finales de los 90. Al siguiente año, ya era 1998, nace ya su segunda niña de la misma mamá de la enfermera, que la llamó Paris. Y finalmente se divorció de ella, de Paris, la hija de Michael Jackson, también de tez blanca totalmente, y se divorció de la enfermera, Michael Jackson. Y les digo, muy interesante analizar su vida y sus canciones y cómo fueron evolucionando sus canciones en base a sus procesos mentales y sus procesos de sensibilización. Muy interesante. Al siguiente año de que se divorció y de que ya tenía sus 2 hijos, grabó un álbum que le llamó Invisible.
como que quería ser invisible Michael Jackson, quería seguir existiendo pero invisible, que la gente ya no lo viera, que la gente ya no criticara su estado, que la gente, vean qué interesante, invisible. Al siguiente año Michael quería tener un tercer hijo. Yo creo que ya quería que naciera afroamericano como toda su ascendencia y muy interesante porque lo tuvo sin casarse, con una mujer que prestó su vientre por inseminación y tuvo a su tercer hijo que ya le llamó Prince Michael Jackson II, era el primero, el segundo, que también, pero ya tenía más rasgos afroamericanos este bebé. Y finalmente fueron los 3 hijos de Michael Jackson 1, Michael Jackson 2 y Paris en medio. Es muy interesante analizar los que les gusta las intrigas conspiracionales que dicen que el cantante Bruno Mars pudo haber sido hijo de Michael Jackson, se parecen, tienen muchísima fama Bruno Mars y aparte muchísima capacidad como compositor, como cantante, como bailarín, igual que Michael Jackson. Ya dijeron que no, pero dijeron que pudo haber sido Bruno Mars, que de sus 3 hijos Bruno Mars es el que más se parecería físicamente a Michael Jackson, para analizarlo y tenerlo como algo interesante de leer y de buscar en internet. 2003 otra vez, chismes, noticias, ya ven cómo los medios de comunicación cuando tienen algo, las típicas notas amarillas que se vuelven gigantes en todo el mundo, aunque en realidad no son importantes. Otra vez acusaciones de abuso sexual a Michael Jackson. En un juicio desgastante para él que duró 2 años hasta que se consideró inocente. Vean, algo tan fácil de manejar jurídicamente, si no hay pruebas no hay acusaciones, si no hay acusaciones debe haber, no sé si me entiendan, cuestiones demostrables para acusar a alguien de cualquier delito. Finalmente Michael Jackson, después de 2 años en California, resultó inocente de sus cargos. Muy interesante la zona donde fue el juicio, se llama Santa María, vean qué interesante, Santa María. Todas estas zonas de la frontera con Estados Unidos tienen nombres españoles porque todos sabemos que eran territorio que era de México que negoció con Estados Unidos, por eso ahí se llama Santa María, por eso se llama Los Ángeles, por eso se llama San Antonio, por eso se llama San Diego, por eso se llama La Florida. La Florida era un lugar con muchas flores y le llamaron La Florida, igual este lugar donde terminó finalmente el juicio de Michael Jackson en el 2005, pero él se quedó mal de que le hicieron esas acusaciones, se quedó mal de que él quería ser un ejemplo a seguir para toda la humanidad, sobre todo para los niños. Hizo su parque de diversiones Neverland, cayó en depresiones terribles Michael Jackson, hasta que en el 2006 tuvo que cerrar su parque de diversiones. Dicen los registros de internet que porque no pagó el equivalente al predial en México, pero no, realmente él ya no quería seguir con esa cuestión de ayudar a los niños y a la humanidad al estilo Walt Disney. Estaba tan decepcionado de la humanidad y de la vida que prefirió que cerrara su parque de diversiones. Hizo varios conciertos Michael Jackson, hizo uno con Pavarotti. Pavarotti lo invitó como cantante de sus amigos, el cantante de ópera. Se juntó con muchos artistas con los que cantaba varias canciones y les digo, Michael Jackson es y será el artista más famoso de la historia. Va a ser muy difícil que alguien lo pueda superar, y más en esta época de tanta conflictuación existencial. Muy interesante hablar de Michael Jackson, un hombre, les digo, la gente que tiene tanta capacidad intelectual también tiene muchísima capacidad sentimental. Napoleón Bonaparte decía: las peores batallas de mi vida fueron contra mí mismo. Eso lo dijo Napoleón. Y Michael Jackson no fue la excepción, tenía muchos conflictos existenciales, tenía muchos conflictos con su persona, sufría, era de los que tenían depresiones muy fuertes. Y esto es muy interesante de analizar para todos los radioescuchas de cómo Michael Jackson dejó este mundo, porque
se enfermó de cáncer Farrah Fawcett. Ella era modelo en Estados Unidos, había salido en Los Ángeles de Charlie, era uno de los principales Ángeles de Charlie, de los primeros que salían. Farrah Fawcett era modelo muy, muy guapa, también salía en pósters de fútbol americano. Y Farrah Fawcett, bueno, los de mi época todos supimos de ella. Y fue muy duro para la vida de Michael Jackson, porque yo creo, analizando todo lo que le pasó en su vida, que era su amor platónico de Michael Jackson, y cuando ella enfermó de cáncer sufrió mucho. Farrah Fawcett sufrió mucho con el cáncer, quimioterapias, tratamientos muy agresivos, tratamientos experimentales que se usan mucho en Estados Unidos cuando es un cáncer de difícil manejo. Y lo más controversial, Michael Jackson ya iba con un cardiólogo que lo medicaba, porque Michael tenía tanta ansiedad, tanta angustia, que le tenía que dar antidepresivos muy fuertes. Entre los antidepresivos que le dio este cardiólogo, por eso fue juzgado, pero al final no fue culpable el doctor que atendió a Michael Jackson. Le dio un medicamento intravenoso que relaja muchísimo y es de corta duración, que se llama Propofol. El Propofol, más que un antidepresivo, es un anestésico. Pero yo creo que Michael ya tenía tanta depresión y tanta angustia existencial que ya no dormía con medicamentos convencionales. Entonces yo creo que este doctor, estoy buscando cómo se llama, el doctor Conroy, era el doctor que atendió a Michael Jackson. Conrad Murray, en el año 2009, y le recetó, no sé si bien o mal, pero ya cuando un médico no tiene opciones para que un paciente pueda estar bien y pueda dormir y pueda tener tranquilidad, pues le recomendó este medicamento que se llama Propofol, que manejado bien, pues es muy buen inductor. Se utiliza muchísimo en anestesia, lo utilizamos muchísimo en México para inducir que el paciente se pueda dormir y dar una dosis baja que es de corta duración. Pero ese 25 de junio de 2009 se entera Michael Jackson que falleció Farrah Fawcett, y ese mismo día falleció él de sobredosis. Como que le abrió la llave al Propofol y descansó en paz. El hombre que cambió la historia de la música y del rock and roll y del pop en nuestra generación. El mismo día de Farrah Fawcett los dos murieron. Vean qué complejo, pero qué interesante de analizar. Y surgió todo un fenómeno que siguieron varios cantantes y artistas que también morían de sobredosis de drogas después de Michael Jackson. No es que lo copiaran ni que se haya generado una epidemia psicológica, junguiana, como le llamarían, pero hubo después de Michael Jackson varios cantantes y artistas que también empezaron a morir de sobredosis, entre ellos Prince, el cantante que era de la misma edad que Michael Jackson, Prince. Después George Michael, que también fue un ícono del rock and roll, ganó varios premios. Después también este actor que causa mucha controversia, saber que pudo haber tenido un desenlace no natural, Robin Williams, uno de los actores más cómicos de la historia de Estados Unidos, que falleció igual que Michael Jackson por causas no naturales. Whitney Houston. Esto acaba de pasar, muy recientemente, el nieto de Elvis Presley. También como que empezó a ser famoso, decían que se parecía a su abuelo, que podía ser también cantante de rock, y de repente murió de sobredosis el hijo de Lisa. Amy Winehouse, el actor Heath Ledger, que es el que hizo, el último que estaba haciendo el Guasón en Batman, que había salido también en la película de Patriota, y muy controversial porque fue una muerte fue por infección, ¿no? Freddie Mercury, por SIDA, pero finalmente falleció de una manera muy dura para la humanidad y para toda su generación
como Michael Jackson, Freddie Mercury también David Bowie, que le dio cáncer, pero murió muy rápido antes de que el cáncer pudiera tener su evolución normal. Y esta es la historia de este hombre, Michael Jackson, que cambió a la humanidad. Sería interesante los que conocen de ferias de calzado y de León, Guanajuato. En 1983 hubo una feria se llamaba la Feria Zapica en León, Guanajuato. Yo iba con mi papá y llegó Michael Jackson a México. Muy interesante. No supe bien, además esa época ya saben, no había internet y había que buscarlo más en hemerotecas si era Michael Jackson o no, pero eran ferias que iban más de 1 millón de compradores, o sea, las ferias de Zapica de León, Guanajuato, de piel y de calzado, y dio un concierto, Michael Jackson. La gente decía que era un imitador, pero yo lo alcancé a ver, yo estaba en el público, lo alcancé a ver y estoy seguro que era el mismísimo Michael Jackson en 1983 que lo contrataron para venir a México. En esa época ideó una chamarra, la de Thriller, que creo que ha sido de las ropas más vendidas en tiendas de moda de adolescentes en Estados Unidos, la chamarra imitación de la de Thriller de Michael Jackson. Y todo el mundo lo usaba, todo el mundo usaba la chamarra de Michael Jackson y de la ropa que él utilizaba, las gorras que se empezaron a utilizar, sus cortes de pelo, sus pantalones cortos con zapatos de bailar. Fue un hombre que cambió la historia, cambió la humanidad, cambió la juventud, cambió toda la estructura mental de la época. Un niño que empezó cantando una canción de niños Ben y terminó componiendo y cantando las canciones más famosas de pop y de rock de toda la historia. Y les digo, vivió Michael Jackson la época de racismo en Estados Unidos, la misma época en la que murió Martin Luther King. Martin Luther King fue asesinado en 1968, cuando Michael tenía 10 años, en medio de una controversia mundial. En México tuvimos el problema del 2 de octubre ese mismo año. Todo el mundo estaba de cabeza, todo el mundo había racismo, existía un grupo rarísimo que ni quiero mencionar en el radio, pero que causó muchísimos problemas en grupos de verdad extremistas que empiezan con K y terminan con K y generó toda esta problemática en un niño que quería ser él como todo el mundo y quería ser un ser humano normal, y lo fue, finalmente fue un genio, un ser humano que el cambio de color de su piel sí generó mucha controversia, más que sus 3 hijos no hayan sido afroamericanos por genética, y que eso le causó a él mucho conflicto existencial hasta querer ser invisible en el 2001 con su álbum Invisible. Y les digo, si ven la historia del rock 50, 60, 70 y 80, nadie llega a la altura de Michael Jackson, ni Elvis Presley. Y por eso a él le generó tanto conflicto ser quien es y que lo supere la soberbia normal que deben tener todos los grandes hombres. Se debe limitar a que no supere la humildad que tiene cuando empezó. Eso es lo que todo mundo debe de manejar. Todos los grandes hombres que están escritos en los libros de historia lo han sabido manejar muy bien. Y yo creo que lo que no dejó Michael que superara esa soberbia natural que genera el éxito con la humildad que debió haber tenido, fue que cambió su tono de piel y que tuvo que enfrentar las críticas que él mismo se hizo, más que las críticas que hizo la humanidad y los médicos y las cuestiones científicas, que si se podía cambiar la piel o no, fueron las críticas que él mismo se hizo cuando cambió de color de piel, y las críticas que le generaron tanto conflicto a él mismo, porque el peor juez que puede tener uno es uno mismo.
y finalmente así fue la vida de este hombre, Michael Jackson. El próximo programa, hablando de cantantes y de famosos y de cuestiones interesantes, quiero hablar de Pedro Infante, el cantante mexicano que cambió también la historia del cine y de la música en México. Pedro Infante. Y solo como dato interesante, el Propofol que usó Michael Jackson es un medicamento de muchísimo control médico. No lo venden, inclusive en México no se vende a cualquier médico. Tiene que ser un médico especialista en anestesia o médico o finalmente ser vendido solo a cuestiones hospitalarias. Queda mucho la duda por qué Michael Jackson utilizaba Propofol para relajarse y poder dormir, y no combinaciones de varios medicamentos o medicamentos de nuevas generaciones, que hay ya muchos, porque en la actualidad, después de las quimioterapias, los medicamentos que más se venden son los relajantes o los sedantes o los antidepresivos, todo este grupo de medicamentos que se usan para estabilizar los nervios. Y sería interesante saber por qué el doctor Murray aceptó o indicó que Michael Jackson utilizara Propofol para relajarse y poder dormir, porque sí fue un tema muy controversial y que no tuviera asesoría. Digo, un hombre con tanta capacidad y con tanto, digo, Michael Jackson también es considerado el artista post-mortem que más dinero ha hecho en la historia. Como lo explico, creo que en el 2016 llegó a la lista Forbes como el cantante post-mortem que más dinero generó por ventas de sus canciones y de su legado. Si hubiera vivido, pues hubiera dejado por lo menos el triple de ganancias, pues es lo que genera tanta controversia. Pero él, con tanta capacidad humana que tenía, ya no quería seguir en este mundo sin que estuviera también Farrah Fawcett en este planeta girando alrededor del Sol. Y seguimos después del corte. ¿Ya es el corte? Todavía no. No, todavía podemos comentar dos cosas más de Michael Jackson cuando se enamoró de la enfermera de su dermatólogo, que realmente para Michael ir con el dermatólogo era ir a terapia, ir con el hombre que le cambió la coloración de piel con algo inusitado. La humanidad se debería de preguntar por qué después de cambiarle la piel a Michael Jackson no lo hicieron con otras personas o no lo estadificaron como un tratamiento, cueste lo que cueste. Se podía haber hecho como negocio el que quisiera cambiarse la piel de color, pero no, nunca se utilizó con ningún ser humano más. Hasta donde existe las noticias y la divulgación científica, no se volvió a utilizar esta manera de tener vitiligo y despigmentarse toda la piel para quedar como Michael Jackson. Y cuando iba a terapia con su doctor, empezó a tener muchísima relación con la enfermera, con Debbie Rowe, con la que seguro él se desahogaba de decir, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi futuro? ¿Qué hago con mi manera de ser? Y finalmente, les digo, se casaron y tuvieron a sus 2 hijos, que aparecen en las páginas de internet, Michael Jackson Jr. y Michael Jackson Jr. 2 y Paris Hilton, que al parecer no quisieron ellos ya tener fama ni reconocimiento como actores ni como artistas como su papá, pero seguramente tienen dividendos de todo el legado que dejó su papá en el mundo, todos sus discos, todo lo que vendió, todos los permisos que se deben de tomar para poder difundir canciones o bailes de Michael Jackson. En México hubo un récord, ¿no?, de un baile de Michael Jackson en alguna ocasión, con más participantes. Y es la historia de un hombre que no pudo aceptar su situación como persona, pero pudo superar su situación como
como genio, como cantante, como compositor. Y lograr todo lo que logró en su vida y en sus canciones, y que todos hemos cantado y bailado las canciones de Michael Jackson. Y We Are the World, claro, cuando aparece Michael Jackson es la figura central de ese tema de ayuda para África, que ya debería cambiar también la historia de África, tanta pobreza y tanta desigualdad en el mundo ya es inconcebible, en un mundo en el que la globalización ya debería ser parte del humanismo, de la evolución. Eso es increíble cómo podemos nosotros ver países donde todavía la gente puede morir de hambre, o no están bien organizados, o no están bien liderados, o hay conflictos de intereses que no se entienden. Seguimos después del corte para ya concluir con los datos de Michael Jackson y finalizar. Ha llegado el momento y emoción de la misión al sonar el silbatazo inicial. 22 guerreros, un balón, un objetivo, el gol. Recupera el centro del campo, se lleva uno, se lleva dos, toca por la banda, viene el centro y el remate. ¡Gol! Rematando las ideas y datos precisos, Diego Montes. Asistiendo en la narración, Carlos Carrillo. Recibiendo el mejor análisis con Héctor Ayuso. Y en la delantera del equipo, Jorge Escamilla H. Esto es Fútbol, transmitiendo emociones cada partido. Porque en algún momento todos necesitamos ayuda en los tiempos difíciles y requerimos ser escuchados. Lo mejor es acercarte con un experto. Contacta a la psicoterapeuta y consteladora familiar Nat Lazán, especialista en apoyo psicológico y tanatológico. Comunícate al teléfono y WhatsApp 56 1883 3040 y agenda tu consulta. Nat Lazán, el apoyo y acompañamiento ideal para salir adelante. ¿Harto del estrés diario? ¿Te sientes tenso, nervioso o ansioso? Entonces, Dharma by Verónica Samperio es para ti. Te ofrecemos tratamientos faciales, oxigenación con ozono, tratamientos corporales como linfoescultura o moldeado corporal, drenaje linfático, masajes relajantes o descontracturantes, ozonoterapia, desintoxicación iódica y mucho más. Solo en Dharma by Verónica Samperio. Informes y citas al teléfono 55 36 68 43 33. Con un análisis de las canciones de Michael Jackson, porque entendiendo sus canciones es como entender a un escritor al leer sus libros. Todo mundo entiende a Gabriel García Márquez al leer Cien años de soledad. Es la historia prácticamente de una familia aquebrantada por el poder. Igual Michael Jackson, si estudiamos 5 de sus canciones que quiero comentar para que los radioescuchas lo puedan analizar, además de la de Invisible que comenté, que ya se quería convertir en invisible para que ya, más que no lo critique la gente, no se critique él mismo. Tiene una canción que se llama I Wanna Be Where You Are, quiero estar donde tú estás. Vean solo el título habla de alguien que no está conforme consigo mismo y que quiere estar en el lugar de otra persona. Esa es muy muy interesante esa canción, I Wanna Be Where You Are. Los que quieran irla escuchando y leer su letra, es muy muy interesante cómo tratar de entender dentro de la vida de Michael Jackson cómo él quiso
desahogarse o mantener su vida o mantener su estatus psicológico con sus mismas canciones. Tiene una canción impresionante para entender todo lo de su vida que se llama Leave Me Alone. Déjame en paz, ya déjenme en paz. De plano la tiene esta canción. Muy, muy interesante. Leave Me Alone. Otra canción que vale la pena analizar y escuchar. Remember the Time. Recuerda el tiempo. Michael Jackson tuvo tiempos incambiables, por así decirlo. Tiempos como el rey del pop, cuando grabó Thriller con su chamarra, sus bailes, cuando inventó pasos de baile que todo el mundo siguió, cuando cantaba canciones, los mejores momentos de la vida y de la humanidad. Por eso tiene esta canción que se llama Remember the Time. Y la más dura, la más difícil de entender y la más de análisis de esta persona con tanta capacidad sentimental, es una pregunta, esta canción es una pregunta que se llama Will You Be There? ¿Vas a estar ahí cuando te necesite? Vean cómo todo este análisis habla de una persona, incluyendo la relación platónica que ella tiene con Farrah Fawcett, habla de una persona que necesitaba amor, una persona que necesitaba ser querida. Michael Jackson, todo lo que pasó en su vida, todo lo que pasó alrededor de él, todo lo que pasó cuando sacó a su bebé, a su niño por la ventana, todo lo que pasó cuando lo acusaron de abuso sexual en varias ocasiones, juicios y todo, hablaba de decir que alguien me quiera. Vean qué interesante este ser humano que tenía todo, pudo tener todo, y lo único que él quería era que alguien estuviera ahí. Por eso compuso esta canción, cantó esta canción, Will You Be There? Tú vas a estar ahí. Y finalmente es duro entender cómo sabiendo que nunca fue un hombre estable, nunca tuvo una pareja estable, nunca fue alguien querido, pues nadie se haya dado cuenta. Hasta que finalmente murió de depresión, murió de sobredosis de un medicamento que quería usar él para dormir, para poder descansar. A lo mejor lo único que necesitaba es que alguien se acostara a su lado y lo abrazara. A veces tiene mucho mejor efecto que el propofol. Pero así fue la vida de un hombre con tanta capacidad, con tanto ingenio, con tanta inteligencia, con tanta capacidad de cambiar a la humanidad, con tanta capacidad de hacer entender al mundo que el mundo tiene que cambiar. Y así fue como vivió y como murió en el 2009. Y esta es la historia de Michael Jackson, que quería dejar en esta serie de programas sobre historia. Próximo tema bastante interesante de un hombre conocido en todo México y en muchísimos países del mundo, Pedro Infante. Sus canciones, su personalidad, su influencia, su magnetismo como ser humano, como persona, sus canciones y datos interesantes de su vida que quiero puntualizar, como lo hacemos en estos programas cada martes, sobre Pedro Infante. Y les adelanto una pregunta muy muy interesante del programa que sigue. ¿Qué hubiera pasado si Pedro Infante hubiera sido político? Nada más, en la época en la que vivió y en la época que pudo haber sido alguien que tan querido y tan seguido y tan líder, ¿qué hubiera pasado? O Michael Jackson, ¿qué hubiera pasado si Michael Jackson se hubiera propuesto de presidente de Estados Unidos, hubiera ganado? Digo, en esa época ganó un presidente que era un actor y galán, Ronald Reagan, y él mismo lo decía, él no era un gran político, era más política su esposa Nancy, pero a lo mejor eso es lo que falta, que llegue un líder carismático, un líder que pueda cambiar a la humanidad, un líder que pueda influir tanto en la humanidad como lo han hecho estos personajes que hemos comentado aquí en los programas.
y que tome la decisión de dirigir a la humanidad, o de dirigir al mundo, o de dirigir un cambio radical que ya necesita este mundo. Einstein lo dijo, el mundo ya debería tener un solo gobierno, toda la humanidad. Además, en la actualidad, que ya todo es como si fuera un solo mundo, con el internet, con los mensajes, con todo lo que tenemos a la mano, ya podría ser un solo mundo sin fronteras. Y toda esta gente que cambió a la humanidad, ¿cómo podría alguien así cambiar a la siguiente generación de humanos? Como lo hizo Michael Jackson, por más de 30 años que duró su legado y su presencia como persona que cambió tanto con su ímpetu a la humanidad. Y bueno, podemos hablar rapidísimo un poco más de Pedro Infante y cómo él, más que galán, porque finalmente fue un galán del cine, era un hombre que transmitía optimismo, transmitía bienestar, ve uno sus películas y uno se siente bien. Es un arquetipo que generó mucha moda de lo que era un México grandioso. Por eso hasta le llaman el cine de oro de México, y toda esa época que vivimos hasta ahora. Las películas clásicas del cine mexicano son extraordinarias para entender a este país y por qué no somos lo que deberíamos de ser como país y como potencia mundial. Si fuéramos una película de Pedro Infante, seríamos el país más grandioso del mundo. Entonces, de eso quiero hablar el próximo programa, la vida de Pedro Infante y todo lo que se vivía en México alrededor de un personaje que cada película que salía de él iba cambiando la sociedad, la filosofía y la vida misma de todo México. Entonces, el próximo martes, la vida de Pedro Infante. Esto fue una emisión más de Historia en General. Te esperamos la próxima semana para seguir compartiendo y conociendo más datos históricos de México y del mundo. Hasta la próxima.